Eros para que nos converse al respecto. Don Juan David Rivero, buenos días. Profesor Cabrera, un cordial saludo para usted, para todas las personas que nos están oyendo, para su mesa de trabajo y agradecer mucho la invitación que me han hecho. No, gracias a usted por dedicarnos este tiempo que nos puede dar. Y esa es la primera pregunta. Eh, Primero, hablar de la especialidad suya. Usted es penalista, tengo entendido. ¿Y qué implicaciones penales podría tener esto? Bueno, en general lo primero que tengo que decirles es que es una situación que en Colombia nunca se ha presentado y creo que en muy pocos países se ha presentado. Quizás los otros antecedentes sean alguna cosa que pasó en México y pues lo que ha ocurrido en Venezuela con Maduro, y probablemente también en Nicaragua con Ortega. Es una situación que tiene muy pocos antecedentes. Lo segundo que quiero comentar es que desde el punto de vista del derecho de los Estados Unidos, las sanciones que impone la OFAC no son una sanción penal, ni son parte o consecuencia de un proceso penal. Son unas sanciones administrativas que profiere un ente gubernamental a partir del reconocimiento de unas políticas que tienen ellos en materia de sanciones. Y eso supone hacia adelante que puede haber unas discusiones a nivel de la administración, digamos, del Departamento del Tesoro. Ahora, desde el punto de vista penal, es probable que en el futuro el Departamento de Justicia decida adelantar alguna actuación penal en contra de las personas que hoy han sido incluidas en la lista Clinton, como coloquialmente se conoce, seguramente con algún cargo de auspiciar o favorecer el narcotráfico, pero yo creo que eso en el corto plazo no está llamado a ocurrir. Yo creo que primero se va a dar una discusión en ese escenario administrativo que he mencionado y una vez se ratifique por la oficina del Departamento del Tesoro la inclusión de estas personas en la lista Clinton, en ese momento probablemente las autoridades del Departamento de Justicia considerarán iniciar alguna actuación penal en contra del presidente, de su familia y algunos miembros del gabinete ministerial. Y entonces, escuchando y entendiendo la explicación que nos da, ¿cuál sería el alcance que tiene esto y los perjuicios que ocasiona, toda vez que el señor Gustavo Petro es el presidente de Colombia? No es un empresario colombiano como ha pasado en Panamá. En Panamá hay, creo que a dos o tres empresarios los metieron en la lista Clinton. Pues son empresarios. Pero acá estamos hablando del presidente de la República de Colombia. ¿Qué alcance puede tener esto? Bueno, esa es también una pregunta un poco difícil de responder, profesor Cabrera, por una situación, y es que las sanciones de inclusión en la lista OFAC son sanciones absolutamente personales. Pero aquí, como usted bien lo está diciendo, no podemos olvidar que a la persona que se está sancionando es un presidente en funciones y en Colombia el presidente es a su vez, digamos, el jefe de Estado, es el que representa al país frente a otros países y es el que lidera además las relaciones, por supuesto, comerciales del país, pero también diplomáticas. Entonces yo creo que la situación que se presenta para el país, para nuestro país, para Colombia, pues es absolutamente desafortunado desde el lado que usted lo quiera mirar. Las posibilidades de que se afecten las relaciones diplomáticas con otros países, y aquí no podemos olvidar que Colombia hace parte de la OECD, la OCDE, entonces ahí va a haber una dificultad muy grande porque es muy probable que esas sanciones del gobierno de los Estados Unidos a nivel personal de la persona del presidente de la República, pues tengan una trascendencia, trasciendan a simplemente el escenario que está uno como acostumbrado a oír en materia de
OFAC, que es, se bloquea la persona en el sistema financiero, nadie puede negociar con ella, no puede tener cuentas, no puede hacer transacciones que pasen por ningún canal cambiario de los Estados Unidos, que efectivamente va a ocurrir, pero adicionalmente habrá que ver cómo se afectan las relaciones diplomáticas entre Colombia y otros países por cuenta de estas sanciones, que a mí me parece que es uno de los grandes problemas que vamos a tener que enfrentar en Colombia como consecuencia de esta decisión del gobierno federal. Yo sí quisiera preguntarle en el plano político. Gustavo Petro ha estado durante todo el fin de semana disparando en contra de los Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Donald Trump. Eh, ¿Usted cree, y ayer viendo los resultados de las elecciones primarias, ¿usted cree que esto es básicamente caldo de cultivo para que Gustavo Petro utilice la Colombia Humana, digamos, o levantar la bandera del nacionalismo patriótico frente a lo que quiere hacer Donald Trump con miras a las elecciones del año que viene? Sin duda, yo creo que el presidente de la República acá en Colombia, y creo que ustedes lo han visto igual que lo vemos nosotros aquí adentro, siempre busca como dos cosas. Una, victimizarse, y por el otro lado buscar una pelea con alguien. Yo creo que no ha habido una semana, para no ser tan exagerado decir que un día, una semana del gobierno actual en donde el presidente no haya buscado una pelea con alguien y victimizarse. Y yo creo que eso es lo que va a empezar a ocurrir, o de hecho creo que ya empezó a ocurrir con lo que está pasando en estas sanciones que han impuesto los Estados Unidos. Se está victimizando sin duda, y esta pelea que ha casado con los Estados Unidos, no de ahorita, sino desde hace unas semanas, lo que buscaba, a mi manera de ver, era eso, victimizarse para entonces poder enarbolar alguna bandera de la soberanía nacional, de que se está haciendo injerencia en asuntos internos por parte de otro gobierno, de un gobierno extranjero, y tratar por ese camino de buscar alguna forma de capitalizar esto de cara a las elecciones que vienen el año entrante para la presidencia en el mes de mayo y para el Congreso en el mes de marzo. Yo creo que eso es lo que el presidente de la República está pretendiendo. Ahora, doctor Riveros, escuchando esta explicación, este fin de semana pude leer en la cuenta del presidente Petro un señalamiento o un cuestionamiento a los bancos colombianos. Dice, pero los bancos colombianos, ¿a quién le hacen caso? ¿A Estados Unidos o a Colombia? ¿O es que yo voy a ir al banco y no me van a abrir una cuenta? Y él dice, yo Que dice, tenemos problema de comunicación, se volvió a cortar. Eh, ahora, Ahora sí, profesor. no, decía que yo leí en la cuenta de Twitter del presidente Petro que cuestionaba a los bancos en cuanto a que a quién le hacen caso los bancos colombianos, a Colombia o a Estados Unidos. Y yo quiero saber si no me van a abrir una cuenta en un banco colombiano. Eso, ¿qué pudiera estar pasando allí si el presidente se aparece en un banco en Colombia a abrir una cuenta? Bueno, yo creo que el presidente tal vez es que no tiene muy presente cómo se hacen los procesos de cumplimiento en los bancos y de conocimiento del cliente, que es un tema, digamos, absolutamente pacífico, con independencia de si es la persona del presidente, de un ministro o de un ciudadano que no tenga ninguna eh, dignidad o calidad pública. Entonces, un banco, con independencia que sea un banco colombiano o un banco que sea filial de algún banco americano o algún banco que tenga simplemente corresponsalías, que digamos todos los bancos en el mundo entero la tienen y casi todos pasan por los canales cambiarios de los Estados Unidos, el problema al que se enfrentan es que tienen prohibido em, facilitar que personas que están incluidas en las listas restrictivas de OFAC puedan hacer transacciones a través del sistema financiero. ¿Por qué? Porque se entiende que al estar incluidos ahí, lo que están haciendo es mover capitales que pueden tener un origen
inmediato en actividades relacionadas con el narcotráfico. Desde mi punto de vista, un banco en Colombia, cuando reciba la solicitud de una apertura de cuenta de cualquier ciudadano colombiano o extranjero que esté incluido en las listas restrictivas del Departamento del Tesoro, lo que tiene que hacer es no abrir las cuentas. Y si hay personas que teniendo productos abiertos, portafolios bancarios abiertos, son incluidos en las listas restrictivas, se tienen que congelar esos bienes, esos dineros que se encuentran en ese banco y seguramente después de hacer el análisis de cumplimiento, tendrán que cerrarse esos productos que tienen las personas. Eso no es porque sea hoy en día la reflexión sobre Gustavo Petro, el presidente de la República de Colombia. Es lo que ocurriría frente a cualquier ciudadano que tenga una situación como la que está enfrentando el ciudadano presidente de la República, Gustavo Petro. Ahora bien, no solo me quedo con Gustavo Petro. Verónica Alcocer también está metida en el tema, aunque el presidente dijo que tenía años de haber estado separada con quien funge como primera dama. Y por otro lado, Armando Benedetti. O sea, yo sí, a mí el tema político, sobre todo por lo ocurrido el día de ayer, sorprendente, además con unos números nada despreciables, abogado, es qué significa esto para la izquierda, qué significa esto para el gobierno. Verónica Alcocer, el hijo de Gustavo Petro, Armando Benedetti, que es la cabeza, el cráneo del gobierno y el presidente. No, definitivamente. O sea, usé el nombre del presidente de la República, pero me estoy refiriendo a todos los que han sido incluidos en la lista restrictiva o los que han de venir, porque he leído en el fin de semana algunas noticias en algunos medios que dan cuenta de que vienen nuevas personas pertenecientes al gobierno. Yo, la lectura que tengo es la siguiente. Eh, mm, para un gobierno tener un cuestionamiento de esta naturaleza en la familia presidencial y como usted lo dice, en uno de los alfiles políticos del primer mandatario, pues es tremendamente desolador o dramático. Es la muestra, digamos, de que se ha permeado aún, no sé si decir aún más o mejor, como nunca la política de este fenómeno que nos ha golpeado tanto en el país, que es el narcotráfico. Yo creo que los diferentes gobiernos han intentado por todos los medios combatir ese flagelo y se venía haciendo con relativo éxito, con problemas, por supuesto, porque son organizaciones criminales tremendamente poderosas y que disponen de casi que recursos infinitos o ilimitados para poder hacer su bandidaje, pero había unas políticas muy serias, férreas, en el marco de la cooperación internacional entre los países, y yo creo que lo que ha ocurrido hoy es muestra de que la lucha contra el narcotráfico por cuenta del gobierno actual, pues ha cedido en prioridad seguramente, y eso le ha permitido a estas organizaciones delictivas, pues ampliar su operatividad criminal. Yo creo que ese Eh, es el mensaje. yo quiero, justo retomando ese punto, el último informe de la ONU con respecto al narcotráfico del 2023 resalta el incremento que ha habido en la cantidad de hectáreas de cultivo de cocaína. Al mismo tiempo, sabemos que las últimas cifras del 2023 hablan de la mayor cantidad de cocaína que salió de Colombia hacia, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa. Todo esto también viene en el debate que ya existía entre Estados Unidos y Colombia con el tema de la famosa desertificación. Con este último acto, ¿en qué posición queda Colombia para poder luchar con el narcotráfico? Además, en un año que hemos visto que la violencia interna en Colombia también ha ido aumentando y la violencia política. Bueno, mire, lo que uno preliminarmente piensa es lo siguiente. A raíz de la desertificación que usted menciona, no de lo que ocurrió la semana pasada con las Ujú. medidas sobre el presidente y su familia, ya se habían perdido una gran cantidad de ayudas eh, que están dirigidas
a la lucha contra el fenómeno del narcotráfico con independencia de la etapa, cultivos, erradicación de cultivos, seguramente también identificar cargamentos y poderlos detener, etcétera, etcétera. Y eso, pues sin esas ayudas, definitivamente la lucha contra el narcotráfico en el país por parte de las autoridades internas, pues va a requerir un esfuerzo adicional en donde los recursos están limitados o escasos y eso puede fortalecer, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Se retiran las ayudas y eso antes que favorecer la lucha, lo que hace es que la debilita. Ese es un primer punto. El segundo punto es hombre, desafortunadamente, y esto lo digo como colombiano, por supuesto, que vivo acá con mi familia, mi señora, mis hijos, pues Colombia es mucho, mucho más allá del gobierno actual, ¿sí? Y ese es un poco el mensaje que uno quisiera que internacionalmente la gente tuviera. Aquí hemos tenido estos últimos 3 años largos ya un gobierno que el problema no es que creo que sea de izquierda o no, porque yo creo que eso al final es sano para las democracias. Aquí el problema es que es un gobierno que definitivamente no ha encarado problemas estructurales del país como deberían haberlo sido, los problemas de seguridad, los problemas de la continuidad o el seguimiento a los procesos de paz, que sin duda en el mundo está claro que los procesos de paz siempre después generan unos fenómenos de inseguridad más que de violencia muy sensibles, y el tercero, el narcotráfico, sin mencionar con la debacle que ha pasado en otros sectores como el sector energético, la construcción y la salud, por la toma de decisión errada de parte del gobierno en políticas públicas sobre esos temas. Entonces, lo que quiero yo decir es, Colombia es mucho más que el gobierno actual. Y sí, no la estamos teniendo fácil y esperamos que en las urnas, en el proceso democrático que se avecina para el año entrante, pues se vea reflejado lo malo que ha sido este gobierno y los ciudadanos censuren esa mala gestión con el voto en contra de estas personas que hacen parte del gobierno actual y puede haber una renovación para tratar de componer lo que ha ocurrido durante estos 3 años de gobierno. Justo con este tema quiero entrar, porque cuando uno ve cómo ha ocurrido los últimos, por lo menos las últimas semanas, lo que parecía que el presidente Petro prácticamente estaba tratando de pullar al presidente Trump a ver hasta cuándo obtenía una reacción. Yo hice esa lectura pensando que era una lectura política, porque a Lula la pelea con Estados Unidos le había funcionado muy bien en términos de popularidad. Pero después vimos la entrevista que todos vimos los últimos de 2 horas la semana pasada con el señor coronel. Y yo me quedo con una pregunta porque justo de todo esto sale algo que a mí me parece sumamente preocupante, que es el rumor o el intento o que hubo la renuncia del ministro de Justicia de una posible reforma a la Constitución. Entonces, ¿esto en qué nos deja de cara a que el próximo año hay elecciones? ¿Hay un intento del gobierno de tratar de perpetuarse en el poder con un cambio constitucional? Yo creo que eso siempre ha estado en el ambiente. Yo creo que eso es algo que dependiendo como uno lo lea puede ser eh, o antes o consecuencia, pero digamos, sí creo que esa es una reflexión que ha hecho el presidente Petro. En la forma como quedó presentado ese proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, y que yo creo que fue lo que le costó la cabeza al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pues aparentemente se está respetando el actual orden constitucional. Es decir, se hace un trámite, va al Congreso de la República, se tramita una ley y al final de eso entonces se llevan a la Corte Constitucional y después de eso entonces se inicia un trámite ya digamos de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que está previsto en la Constitución actual como una de las formas de reformar la Constitución. Si eso es así y se cumpliera eso,
pues no ve uno la forma en que el presidente pudiera legítimamente alargar su periodo de gobierno, que termina el 7 de agosto del año entrante. ¿Por qué? Porque el trámite que le estoy describiendo, cumpliendo los términos que están previstos, superaría el mes de agosto del año entrante, ¿cierto? Pero eso es en el mundo ideal. En el mundo político convulsionado que está viviendo el país, pues pueden ocurrir cosas como que se pretendan saltar los procedimientos legítimos que están previstos en la Constitución y la ley. Y creo que eso es algo que hace mucho ruido. Y por supuesto, creo que al final, María Cristina, lo están utilizando es única y exclusivamente, como decía Gonzalo hace un rato, como una bandera político-electoral de cara a las elecciones del año entrante, porque con independencia del resultado de ayer, que yo ahora que Gonzalo decía que es un resultado que no es despreciable, yo comparto que no es despreciable, pero a efectos de mirar qué es lo que ha ocurrido, pues todo el mundo hablaba que el gobierno, el pacto histórico, como quieran llamarlo, la Colombia humana, o como fuera, tenía un apoyo del 35% del electorado y lo que ayer pasó en las urnas es que están alrededor del 12%. Entonces yo creo que eso también es muestra de, hay un descontento con la forma como se ha venido desarrollando el gobierno actual y creo que una de las maneras que tienen previsto para compensar ese descontento es cogiendo banderas de soberanía, de no injerencia, del imperio sobre los asuntos internos de